Fueron más de 300.000 piezas de terracota para el revestimiento exterior las que cruzaron el océano. Estaban numeradas una por una. Eran para armar ese gran rompecabezas arquitectónico que hoy es uno de los edificios más exóticos de la ciudad de Buenos Aires. Para mí es un resabio de Tartaria, la gran Tartaria que fue enviada desde Inglaterra, eso dicen. En su interior el Palacio de las Aguas Corrientes esconde la primera mole de acero de la sanidad porteña, que supo ser el símbolo de la prosperidad y el modernismo que imperó en el país a finales del siglo XIX. La construcción sigue generando admiración y sorpresa en los locales y en los turistas que encuentran cerca del centro porteño un estilo que no se parece en nada al estilo del resto de Buenos Aires. Construida por un arquitecto belga. Y eso es muy extraño porque no es que Bélgica no tenga ese tipo de estructura, pero hay muchos secretos que guarda este edificio. El arquitecto que habla en un video remarcó cuál fue la finalidad del palacio, porque es un palacio, para muchos hoy desconocida, yo diría que para la mayoría. Es uno de los edificios más bellos de la ciudad y muy pocos saben que fue construido para remediar las enfermedades y tener una ciudad abastecida por, y escuchen bien, 72 millones de litros de agua en sus 12 tanques, y estamos hablando del siglo XIX. Esta central de energía libre con agua, gracias al agua, además distribuidora de agua, está en el centro de la ciudad, incluso donde yo estoy viviendo ahora, que es un lugar bastante residencial, pues estoy a unos 15 minutos de auto de allí. Y en realidad se dejó de usar por algún motivo oscuro. Se convirtió en museo. Ya van a ver el video y les explico que en la Argentina, y este es un dato muy curioso, no quiero equivocarme en el año, pero estoy segura que por lo menos hasta 1970 y más, el agua no se cobraba, o sea que no se pagaban impuestos por el agua y tampoco se pagaba por el gas y no me acuerdo si se pagaba por la luz, más que un abono inicial en la instalación, de la misma manera que los teléfonos se pagaba la instalación del teléfono y eso era todo. No sé, voy a cerciorarme, pero sé que el agua y el gas no se pagaban. Bueno, eso me dice mucho y creo que a ustedes también. Veamos lo que sigue. La historia de este edificio, el Palacio de las Aguas Corrientes, arranca en un Buenos Aires diezmado por las epidemias. ¿Qué tiene que ver las epidemias con un edificio de este lujo? Es que prácticamente el remedio para las epidemias, sobre todo el cólera, era tener agua potable, agua filtrada, como se decía entonces. Y para tener eso que era casi una bendición, y ninguna ciudad de Latinoamérica tenía,
se contrató a la ingeniería británica en aquellos años, allá por 1872. En ese contrato se encomendó al ingeniero John Bateman que hiciera el proyecto de aguas, cloacas y desagües de toda la ciudad. En ese proyecto había un hermoso palacio, había un gran depósito distribuidor, que es este donde hoy estamos aquí en Córdoba y Riobamba, uno de los edificios más bellos de la ciudad, pero que pocos saben cuál era la finalidad principal para la que fue construido, que era, como decía, remediar las enfermedades, tener una ciudad abastecida por 72 millones de litros de agua, que era lo que contenía este palacio dentro en sus enormes tanques de hierro. Todo este proceso de construcción del sistema de agua no llevó años, llevó décadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de años en que había guerras internas, externas, la guerra de la Triple Alianza, rupturas institucionales. De allí que todo esto comenzó a proyectarse en 1872. Pero este edificio recién comenzó a construirse en 1887 y se terminó 7 años después, en 1894. 7 años en los cuales 400 personas aquí en este barrio a diario levantaron primero toda la estructura de hierro de los tanques en toda esta manzana y luego toda esa carcasa ornamental maravillosa, policromática, también durante esos 7 años. ¿Por qué una forma de palacio? ¿Por qué esta magnificencia? ¿Por qué esta monumentalidad que llama a todos la atención? Porque cuando se encarga esto, mucho antes de la construcción, el gobierno argentino, ya desde la época de Sarmiento, le dijo a John Bateman: no queremos un simple tanque de agua, queremos un monumento a la importancia que damos en nuestro gobierno a la higiene pública. En pocas palabras, este edificio es un monumento al agua filtrada. ¿Por qué? Porque era modernidad, civilización, progreso, era sobre todo, como decíamos, dejar atrás el pánico epidémico, epidemias que mataron al 10% de la población. Pero lo que le da el carácter, lo que le da su estilo tan llamativo, prácticamente son las 300.000 piezas de terracota esmaltada traídas de Inglaterra. Y ese carácter, ese estilo, se lo da prácticamente esa especie de horror al vacío que era el alto victoriano inglés. Por eso este edificio, con esa cargazón ornamental, a menudo hay visitantes que dicen parece barroco, parece rococó. No, eso fue del pasado. Lo que está marcando el estilo acá es la terracota inglesa, que es la que lo diferencia de cualquier otro edificio de la ciudad. ¿Por qué la terracota y no otro material? Además de la influencia británica, hay que tener en cuenta que la terracota estaba de moda en Londres. Y no solo era el gusto por la apariencia de la terracota, sino que la terracota esmaltada resistía mucho mejor el smog, el hollín de la ciudad industrial que otros materiales. También esa terracota daba a cada elemento una alta impermeabilidad, un alto poder de estanqueidad, evitaba que se incrusten sólidos en el interior de los conductos y sobre todo facilitaba un mejor escurrimiento del agua. ¿Qué fue lo que hizo el ingeniero John Bateman cuando fue contratado? Lo primero que hizo es montar una oficina aquí en Buenos Aires. Había muchas nacionalidades en esa oficina. Por ejemplo, quien hizo el diseño exterior tan llamativo fue un arquitecto noruego que trabajaba para él, Olaf Boye. El director de las obras, el director de la oficina, un ingeniero sueco, Carl Nistromer. Es decir, que dentro de esa oficina se plasmó el proyecto de la estructura de hierro y también el proyecto de todo lo que es el diseño exterior. Dos mundos, el de la ingeniería, el del hierro interno y el de la arquitectura, mirando hacia los estilos históricos por fuera. Aquí en Buenos Aires, y eso vale la pena decirlo, fue la primera ciudad de América en tener un sistema de aguas filtradas como el de Londres, antes que Chicago, antes que Nueva York, antes de otras ciudades de Latinoamérica. En 1869 aquí ya teníamos ese sistema en Recoleta. No es que esto se haya construido solo por las epidemias, sino todos estos sistemas de agua hubiesen sido impensables si no se hubiese
contado con la maquinaria a vapor, que fue el gran invento del siglo XIX, y por sobre todo los los descubrimientos de la ciencia médica. Sin la microbiología de Pasteur, que él en esencia descubre que el agua no solo es un tema de higiene exterior, sino que transmite enfermedades, que permite descubrir la causa del cólera. Sin todo eso, el éxito de estos emprendimientos de sanidad e higiene pública no hubiese sido posible. Fue una gran decisión del gobierno argentino podría haber seguido construyendo hospitales, pero atacó la razón, que era el agua contaminada. Los hospitales eran necesarios, pero lo que cortaba de pleno de una pieza todas esas epidemias eran las aguas filtradas. Fíjate que prácticamente si en enero de 1871 había una mortandad fenomenal, había muerto muchísima gente en la ciudad, ya para habilitadas las aguas corrientes, 2 años después, la mortalidad se redujo prácticamente a 0 y comenzó otra historia. Internamente, este Palacio de las Aguas es una contradicción total con su aspecto exterior. Internamente tiene una estructura que puede contener 72 millones de litros, como decíamos, y que está en una de las partes más altas de la ciudad. Esta estructura de hierro tiene 3 pisos, 3 niveles, con 4 tanques en cada nivel, para ganar altura y para ganar más fuerza de distribución con el agua. 180 columnas en toda la manzana sostienen estos 3 pisos de tanques. Es una de las mayores estructuras de hierro del siglo XIX fuera de Europa y precisamente estamos proponiendo que se declare esta estructura y la de los otros 2 tanques que están en los barrios de Devoto y Caballito, que son internamente iguales a este, como patrimonio de la humanidad, porque son únicos en su tipo. Estos tanques abastecieron de agua a la ciudad hasta 1978. Este edificio funcionaba mañana, tarde y noche. Si bien recibía el agua ya purificada, aquí había un equipo de personas que caminaba por todas estas pasarelas, subía la escalera marinera que había en cada tanque y controlaba hora por hora el nivel del agua en cada tanque. Luego la registraba. A medianoche, a la mañana, a la tarde, a la noche, todo eso se registraba en unos tomos que tenemos allí en nuestro museo. ¿Por qué se hacía eso? Porque todos estos tanques estaban conectados y cuando se vaciaba uno, otro comenzaba a reemplazarlo con un mecanismo de válvulas. Había que cuidar cada gota porque en verano sobre todo la ciudad crecía enormemente y no debía faltar agua en ninguno de los barrios. A poco de haberse habilitado, esto se inauguró en 1894, pasó un par de años y cada tanto se vaciaban para hacer la limpieza. Entraban cuadrillas de operarios a limpiar las paredes. Al limpiar las paredes de hierro, las paredes estaban oxidadas y con esos cepillos de hierro iban sacando las escamas, pero a su vez angostando cada una de las paredes. ¿Qué hubo que hacer? Revestir todo el hierro interior con pared de ladrillos y luego con un cemento hidrófugo. Si ustedes los ven hoy por dentro, prácticamente son piletas de natación, con un revoque grisáceo que permitía mayor impermeabilización. Yo dije que fue inaugurado en 1894, pero ya en los años 20, Obras Sanitarias colocó oficinas en planta baja. Quiere decir que quienes entraban al edificio no podían ver la estructura de hierro interior. ¿Por qué? Porque al instalar las oficinas se taparon las columnas de hierro, se colocaron cielos rasos. También, otra transformación que tuvo este edificio es el retiro del primer piso de tanques. Dijimos hace un rato que tenía 3 pisos de tanques. Se retiró el primer piso. ¿Por qué? Y se retiró en los años 20. ¿Por qué? Porque la ciudad crecía tanto en altura que el agua que estaba en el primer piso ya no tenía fuerza para llegar a los edificios altos. ¿Qué estoy diciendo? Que este edificio tardó 7 años en construirse, 20 años en proyectarse y en un par de años había quedado obsoleto.
no porque estuviese mal proyectado, sino porque había aparecido un fenómeno nuevo en Buenos Aires en 1894, totalmente inesperado, como era la electricidad. Y con la electricidad los ascensores y todo ese nuevo paisaje de torres que prácticamente no existían cuando esto comenzó a proyectarse. Por otra parte, externamente, la apariencia de este edificio, el alto impacto, el atractivo que tiene, generó muchas leyendas urbanas, que son las que nos transmiten a nosotros también, tanto los vecinos como quienes visitan este museo, extranjeros y también argentinos. Básicamente las leyendas tienen que ver con el imaginario colectivo. Los vecinos nos decían que ellos jamás pensaban encontrarse tanques aquí dentro y que pensaban que esto era la futura sede de la Casa de Gobierno. También nos contaban que en el barrio se decía, otros que ya conocían que aquí había tanques, que en los tanques se había suicidado una pareja de enamorados porque los padres no habían permitido su casamiento. Otras leyendas tienen que ver con escritores como Tomás Eloy Martínez. En su libro Santa Evita, él relata que el cadáver de Eva Perón estuvo un tiempo escondido en este edificio. Y en otra obra de Eloy Martínez, que se llama El cantor de tangos, que son unos cuentos de Buenos Aires, él habla sobre un asesinato que tuvo lugar aquí de Felicitas Alcántara, una joven que desapareció a fines del siglo XIX, estaba paseando con sus hermanas y la institutriz por la ribera de San Isidro, desapareció y muchos años después, cuando aquí se hizo una oficina, hubo que tirar una pared, se encontró el cadáver de esta muchacha atado a una silla con la misma ropa que tenía cuando fue raptada. Eso él tomó ese dato, Eloy Martínez vivía en Washington y encontró un expediente en la Embajada Argentina que decía crimen en el Palacio de Aguas. Otra de las tareas importantes que tenía este edificio cuando se instala obras sanitarias es que se instaló aquí una oficina de aprobación de artefactos, de control de calidad. Allá por los años 1900, nadie podía, cuando digo nadie es ningún fabricante, ningún importador de inodoros, por ejemplo, podía vender un artefacto en Argentina si no tenía el sello de aprobación de obras sanitarias. Un sello que todavía podemos encontrar en los baños nuestros que tengan algún artefacto antiguo. De tal manera que cuando inauguramos nuestro museo nos encontramos, además de piezas históricas de terracota de este edificio, una colección de artefactos realmente muy valiosa que formaban parte de esa oficina de aprobación, esa oficina de control de calidad. Tenemos inodoros que se usaban en hospitales en los años 20, tenemos inodoros para prisiones, para cárceles de la década del 60, tenemos proyectos que nunca llegaron a aprobarse, como el presentado por un médico argentino en 1940, que reúne bidete e inodoro en un solo artefacto. Tenemos bebederos, inodoros a la turca. Vale la pena conocer esta colección. Este edificio hoy tiene más usos culturales y sociales que administrativos y de distribución de agua. Desde 1978 no tiene agua, tiene archivos que funcionan en su interior, tiene un museo, tiene una biblioteca y es aspiración de AISA que poco a poco sea cada vez más conocido, cada vez más difundido por los usos vinculados a la historia del agua antes que administrativos. Aquí dentro de los tanques no hay agua, pero hay otra cosa muy importante también, la memoria edilicia de los porteños. Hay 2,5 millones de planos históricos. Hoy estos grandes tanques de hierro son archivos de planos sanitarios. ¿De dónde salió tremenda cantidad de planos? Eran los planos que traían en la planta baja de este edificio, que era la sede de obras sanitarias, los vecinos cuando querían aprobar la instalación de su casa. Y una copia quedaba aquí. Entonces, dentro de estos tanques en cajas metálicas perfectamente clasificados, está desde el Teatro Colón hasta la casa más pequeña, tiene su plano aquí, que está en uso. Alguna de la gente que hoy tenemos en planta baja es la que viene a pedir el plano de su casa para algún arreglo, alguna refacción.
Siempre recordamos la carta de un inmigrante italiano que le escribe en 1913 a sus padres en Turín, Italia. Él le decía, en su descripción de la ciudad, que Buenos Aires es una ciudad bellísima y que particularmente dos cosas llamaban la atención. Los empedrados, en donde brillaban, estaban tan nuevos que los caballos se resbalaban en los carruajes, pero que entre los edificios bellísimos que había uno más bello que las palabras. Él no podía describir con palabras la belleza de este edificio. Decía que entre todos el Palacio de las Aguas Corrientes era el que más lo atraía. Al presente no hay un solo día que no haya una persona sacando una foto con el celular de este edificio y preguntando de qué se trata. Cuando algunos diarios de la capital o revistas hacen encuestas sobre los edificios más bellos de Buenos Aires, si no está en primer orden, prácticamente está pegado a ellos el Palacio de las Aguas Corrientes.